Ok, muy bien. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Carlos Cáceres y coordino esta iniciativa NEMUS de hace em, un año y pico, un año y medio ya. Es parte del PREP, de la investigación que desarrollamos en Brasil, México y Perú sobre implementación, el estudio demostrativo de profilaxis preexposición en nuestros tres países, y que estamos en esta ocasión retornando con webinars, en este caso en español, portugués, de NEMUS Latina, y que en esta oportunidad, digamos, vamos a enfocarnos en la conferencia de CROI que se desarrolló en Seattle el mes pasado. Hoy día estamos todavía en abril. Entonces ustedes saben, como todos los años, a inicios de marzo o a veces a fines de febrero, se desarrolla en la ciudad de Seattle una edición más de la conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas. Ese es el significado de CROI. Y ustedes saben que esta es una conferencia reconocida como un espacio de primera importancia para la difusión de resultados de investigación en ciencias básicas, en tratamiento y en prevención biomédica en relación con la infección por VIH. Sin duda, para el diseño de los programas de prevención de VIH es muy importante tener en cuenta los avances en implementación de estrategias de prevención biomédica, esta famosa pipeline, ¿no? Esto que ya se acerca al momento en que pueda plantearse su diseminación mayor, ¿no? Así como el panorama del desarrollo de otras tecnologías biomédicas preventivas en etapas relativamente avanzadas de investigación. Tratando de aportar en tal sentido a la comunidad regional, tenemos el agrado en este caso, presentar hoy día, 30 de abril, a nuestro amigo eh, Omar Suez, que ya ha hecho en otras ocasiones, y creo que es muy reconocido por su gran capacidad de síntesis, de análisis de información que a veces es muy pesada, ¿no? Como un resumen breve de su currículum, él es médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, magíster en manejo integral de VIH-Sida y doctor en medicina por la Universidad de Barcelona. Se dedica a la atención de personas con VIH desde el año 97 en diversos ámbitos. Entre el 2009 y 2012 fue asesor regional para el tratamiento de VIH-Sida de la OPS, donde apoyó en la actualización de la guía de tratamiento antirretroviral para más de 18 países. Desde 2012, director de investigaciones de la Fundación Huésped en Argentina. Fue presidente del 16 Congreso Nacional de Infectología de Argentina, ¿no? Y secretario de la Sociedad Argentina de Infectología. En fin, es un placer tener con nosotros a Omar, y le agradecemos por el esfuerzo de haber preparado este resumen. Adelante, Omar, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos. Para mí siempre es un placer conectarme con la gente de la región y poder de alguna manera seguir estando todos juntos en esta mirada que tenemos hacia cómo avanzar en estas innovaciones que estamos bastante lentos en toda la región. Y la verdad que es lindo, fue lindo participar en el CROI porque el CROI hace varios años era una conferencia muy enfocada hacia la investigación básica. Y poco a poco se ha ido ampliando y han ido reconociendo la importancia de los estudios de implementación y de la información. Y eso es crítico ahora para esta mirada de prevención combinada, que no significa solamente todas las herramientas que tenemos en las posibilidades de prevenir el VIH, sino también en esta mirada también combinada, que no solamente prevención es cambios de conducta, sino también es investigación básica y también es investigación aplicada y la buena comunicación con el tratamiento. Y el ejemplo de esto es justamente por el impacto que en la prevención tiene estar en tratamiento, estar indetectable y no transmitir, la necesidad de vincularse y de aumentar las posibilidades de testeo, obviamente el enfoque biomédico de la prevención con el PrEP, en el cual en el CROI se mostraron algunos avances, y por supuesto la importancia del tratamiento inmediato.
Una cosa muy interesante que pasó en el CROI es que se metió fuera de programa esta primera presentación. De hecho, no había lugar donde ponerla y la pusieron en la ceremonia de presentación del CROI, una conferencia imperdible de Anthony Fauci, una persona que ya hace más de no sé cuántos años está como director de los Institutos Nacionales de Salud, pero lo que es claro es que ha sido asesor de más de 6 presidentes, justamente, y ha estado desde el comienzo de la lucha contra el VIH en ese país. Y presentó la estrategia de Estados Unidos para eliminar el VIH en los próximos 10 años. ¿Por qué en Estados Unidos? Bueno, justamente porque es el país más poderoso del mundo, en el cual viven 1 millón de personas con VIH, pero siguen viendo 44.000 infecciones cada año. La disminución no ha sido drástica como en otros países de Europa. Solamente el 60% de sus pacientes tienen carga viral indetectable, pero hay 14% que no saben de su infección. Y si bien hay un número muy grande de personas en PrEP, 270.000 personas, la cantidad de personas que requieren PrEP o que serían elegibles es 1 millón. Entonces ellos proponen una estrategia nacional enfocada en 4 puntos muy concretos. Enfocarse en las áreas de alta incidencia, en determinados condados y estados que tienen alta incidencia. En estos, lograr hacer el diagnóstico más temprano, el tratamiento inmediato y asegurar que la carga viral esté indetectable en el 90%. Aumentar el acceso al PrEP en más del 50%. Y estar bien preparados para responder a emergencias. Recuerden que hace un par de años en Estados Unidos aparecieron emergencias, brotes de infecciones de VIH por transmisión endovenosa asociado a cambio en los patrones de consumo endovenoso, y eso realmente generó un desafío importante para esa administración porque todavía hay muchas leyes muy restrictivas con lo que respecta al recambio, digamos, a la reducción de riesgo y el uso de jeringas estériles. Ellos esperan que con estas 4 líneas esa es la estrategia en Estados Unidos y esperan lograr eso en 5 años, reducir un 75% y en 10 años 90%. ¿Se vio el cambio de pantalla? ¿Sí? Bueno, a mí van a mostrar varios pequeños abstracts. La verdad que hubo muchísima información de diferentes pruebas de diferentes póster y presentaciones orales, pero lo cierto es que en esta primera diapositiva lo que les quiero mostrar es que sigue haciendo falta hacer un poco más en Estados Unidos. Y Crepaz, que es del CDC, mostró datos de los 27 Estados Unidos que proporcionan información, los 27 estados, y a través del análisis de la vigilancia epidemiológica de cargas virales CD4 que ellos presentan, cada lugar presenta al CDC, pudieron determinar que se estima que el tiempo desde la infección hasta el diagnóstico ha bajado, pero muy poco, falta bajar mucho más, 43 meses a 39 meses, y el tiempo desde el inicio del tratamiento hasta el indetectable también ha bajado un poco, de 8 meses, pero todavía está en 5. O sea que realmente hacen falta esfuerzos más rápidos, sobre todo si tenemos en cuenta que el tratamiento debería iniciarse en forma inmediata y que con integrasas en 20 días las personas ya están indetectables. Entonces, esa era la primera mirada de por qué falta un poco más. Presentaron un estudio, el estudio más grande en el CROI de prevención, y ese es el estudio por PopArt. Es un estudio que se hizo en 21 comunidades de África y realmente enroló 40.000 personas en 3 campañas, digamos, en 3 ramas diferentes. En la rama A, las personas en estas comunidades recibían a domicilio un paquete preventivo con testeo y con inicio de tratamiento en forma inmediata. En la rama B, las comunidades randomizadas a eso recibían solamente testeo domiciliario, paquete preventivo y tratamiento si la guía del país decía que tenía que tratarse, y si no, no. Pero con el tiempo, durante el estudio, esas guías fueron cambiando, así que en general entre la A y la B, la mayoría de las personas recibieron tratamiento antirretroviral bastante temprano. Y en la rama C, lo único que se hacía, se visitaba a los centros, se hablaba de consejería a las personas y se les informaba que deberían ir a testearse al hospital y a tratarse al hospital. Y en esto lo que se pudo demostrar es que
se pudo llegar en estas 44.000 personas que fueron evaluadas y de las cuales se diagnosticaron más de 500 casos nuevos de VIH, se pudo llegar al 90-90-90 con un más del 70% de supresión viral total, digamos, en todas estas 500 personas, y lo que sí se pudo ver una reducción de la incidencia en la rama B comparada con la rama C. Charla presentada por un Wokolo que trabaja en Inglaterra. La verdad que ha sido una charla muy interesante porque expone, digamos, la dificultad en la práctica cotidiana del indetectable e intransmisible. Ya saben todos que las personas que no tienen carga viral indetectable no transmiten y por lo tanto le podemos decir a nuestros pacientes tranquilamente que si han tenido una carga viral indetectable, están tomando el tratamiento más de 6 meses, la gente toma bien la medicación, no hace falta, o digamos, no necesariamente, o no hay evidencia que uno pueda decir que tienen que seguir utilizando preservativos para el VIH. Obviamente que va a haber otras infecciones de transmisión sexual si no es una pareja cerrada en las cuales la pareja esté sin infecciones de transmisión. Pero lo que es crítico dejar claro aquí que esta evidencia es para transmisión sexual de cualquier tipo, pero no hay evidencia para el uso de jeringas o para la lactancia materna. De hecho, para lactancia materna hay bastantes evidencias de casos puntuales de que sería peligroso amamantar a pesar de estar indetectable, porque hay una gran cantidad de células, los niños están expuestos a una gran cantidad de leche y tienen un intestino inmunoactivado que los hace mucho más susceptibles. Así que hay que tener muy en claro esto. Pero también hay que reconocer la importancia de poder hablar con los pacientes de que ya pueden, digamos, que no son una bomba de tiempo, que no son transmisibles y que por tanto se pueden relajar y disfrutar con sus parejas de una forma más natural. En la parte de expansión de testeo, hubo muchísima información, sobre todo en autotesteo. Y en el primer estudio de Dobell que estoy comentando, los dos primeros, Dobell y Pintie, fueron estudios de autotesteo en el cual se les daba a las mujeres pruebas rápidas para que lleven a sus casas y se las den a sus parejas, mujeres o personas que venían a la clínica. En África la mayoría de las personas que van a las clínicas son mujeres, pero también hubo algunos, un 20% de hombres. ¿Qué se logró? La verdad que se logró muchísimas tasas, digamos, una tasa muchísimo más alta de testeo de personas que antes no se habían testeado, un 73% versus un 27%, si tu familiar, tu pareja te lleva la prueba a tu casa y se la hace. El problema es que en África vieron que un 65% de estas personas necesitaron ayuda para leer o para hacer el test y que el 8% tuvo dificultades importantes para poder interpretar el resultado, o sea que el contexto educativo es muy importante a la hora de estas estrategias. Y en Kenia lo que se vio es que si bien las mujeres aceptaban la prueba para dársela a su marido, un 14% no se animó a dársela por miedo de violencia de pareja. Entonces el contexto realmente importa. En el póster 1080 de CL de Zambia, se randomizaron a las personas a darles la prueba de autoprueba y que esa persona, si es positivo, vaya directamente al hospital con un papelito diciendo vengo con esta tarjeta porque me dio positivo, o que lo contacte un par. Y lo que se vio es que cuando la persona tiene un par a quien llamar, 92% lo llama y que el inicio del tratamiento es mucho mayor cuando el par lo acompaña al hospital que si tiene que ir solo con una tarjeta de referencia. Y por tanto, la inversión, digamos, aunque puede salir más caro conseguir promotores pares, la inversión al final del día por esta alta tasa de recuperación de pacientes que empiezan tratamiento, el costo es mucho más bajo. Dunn mostró un póster de Inglaterra, distribución de 10.000 pruebas de autoprueba que lograron llegar a
a las personas HCH por diferentes canales, y el 12% de estas personas nunca se habían hecho la prueba, o sea que es lo que ya sabemos todos, las autopruebas funcionan y pueden tener un nicho para personas que no quieran ir a los centros. Una encuesta del proyecto en el que Carlos está trabajando junto con Perú, digamos, con Brasil y México, 40.000 encuestados, de los cuales 20.000 casi tenían los criterios específicos de inclusión para este estudio, que demostraron que las personas, la tasa de conocimiento entre hombres gay es más o menos alta, podría ser mejor, hay mucho espacio para mejorar, pero es relativamente alta, y la tasa también de interés de hacerse la autoprueba también es relativamente alta. Hay que seguir trabajando en eso. 20% de las personas que contestaron la encuesta nunca se habían hecho la prueba, a pesar de tener un riesgo muy, muy alto, y realmente lo que muestra esta encuesta es lo que vemos con bastante pena. Las personas que tienen interés y las personas que saben de estas medidas de prevención son justamente gente joven, clase media, blancos, entonces justamente las poblaciones más vulnerables o las que están más expuestas todavía están un poquito atrás y tenemos que buscar medidas más innovadoras para llegar. El otro tema que se habló mucho en la conferencia es el alto, digamos, el problema, las epidemias de infecciones de transmisión sexual entre hombres que tienen sexo con hombres. Mayer presentó los datos de Boston, un aumento de 12 veces en los casos de Neisseria gonorrhoeae, y 8 veces para clamidia. Esto, si bien últimamente todo el mundo decía sí, pero es que ahora están buscándolo más y ahora lo están encontrando más, él pudo demostrar a través de la comparación matemática de que hay solamente el aumento de screening fue de un 2 a 3 veces y de diagnóstico de pruebas de diagnóstico de 5 a 8. Entonces lo que sí hay es un aumento absoluto, no tanto como de 12 veces, pero existe. Es muy claro, sobre todo en el póster de Lee, que se presenta sobre todo en chicos más jóvenes, que la mayoría de las clínicas de transmisión sexual tienen un acceso limitado a estas pruebas, son pruebas moleculares, digamos, que se deberían hacer cada 3 o 6 meses de todos los sitios, no solamente de orina, sino también de faringe y de recto. Y como lo muestra Janssen en el abstract 850, un 30% de las personas que van a estas clínicas de transmisión sexual o de hombres que tienen sexo con hombres que tienen una alta exposición al HIV o riesgo de exposición al HIV, 30% van a tener alguna de estas infecciones, y que si hubiéramos hecho solamente el análisis de orina, nos perderíamos la gran mayoría de estas infecciones, porque la mayoría se encuentran en hombres que tienen sexo con hombres en la región rectal o en la garganta. Bilinska, el abstract 1005, mostró un tema muy interesante, que es cómo hacemos en esta era, donde la mayor parte de la gente se conecta a través de internet con personas anónimas para tener sexo, para hacer la notificación de contacto. Bilinska es de Inglaterra, ahí tienen muchísima historia de hacer la búsqueda de contactos, tienen la obligación de conseguir por lo menos 0,6 contactos por cada caso de infección de transmisión sexual, y venían en los últimos años cada vez en picada, porque los hombres gays no tienen forma de contactar, de dar nombres y teléfonos de sus contactos porque no los conocen. Entonces desarrollaron esta prueba, esta aplicación informática en la cual se le puede mandar por mail, por SMS o por algunas redes, y se vio que eso aumentó en 6.000 personas, 183 nuevos casos de gonococo, 70 de clamidia y 12 casos de sífilis. Si hablamos entonces, como venimos con el tema de innovaciones, el tema de la innovación también en el diagnóstico de testeo es interesante. En este póster se presentaron casos en Francia, esta experiencia en Francia, donde se arma una cajita. Si tenés el riesgo alto de exposición a infecciones de transmisión sexual o HIV y sos HIV negativo, podés pedirla. Te mandan esta cajita a tu casa, y uno mismo en su casa se saca una gota de sangre, un poco de orina, un hisopado anal, un hisopado de garganta, y se lo devuelve, se lo manda por correo, y desde allí te dan los diagnósticos. Y lograron que un 28% de todas las personas elegibles completen todo el procedimiento. Se diagnosticaron 220 casos de clamidia,
o de gonococo, más 13 casos de HIV, 10 casos de sífilis, o sea que fue aceptable, fue posible hacerlo y fue, digamos, tuvo una alta tasa de recuperación. El tema es el costo y la sostenibilidad de estas intervenciones, pero demuestra que tanto desde el punto de vista biológico las muestras pueden estar 1 o 2 días en estos medios de transporte y también desde el punto de vista práctico la gente lo va a querer hacer y lo va a hacer, ¿no? Seguimos con la innovación y el estudio de Marcus, el Abstract 105, mostraba cómo yo, si tengo en mi clínica, si yo tuviera una historia clínica electrónica, podría usar esta historia clínica electrónica en mi hospital para identificar las personas a las cuales le podría proponer PrEP. Y entonces lo que hizo él es buscar todas las personas que seroconvirtieron en su base de datos durante varios años y ver cuáles son las características que estaban asociadas y jugar con esas características hasta identificar personas que se hubieran prevenido la infección. Y pudo identificar muy bien 44% de los casos. No llama la atención que justamente las mejores variables son hombres que tienen sexo con hombres o presencia previa de sífilis o uso previo de PrEP. Entonces, si uno va buscando esos algoritmos en sus propias clínicas y podría directamente mandarle a estas personas la propuesta de PrEP, como hacemos en algunos lugares con las personas que tienen más de 50 años para la videocolonoscopía, para prevenir cáncer o de colon, o en las mujeres de más de 40 para ofrecerles que se hagan una mamografía o una colposcopía. También en los hombres que tengan estas características podríamos invitarlos a participar. Y esto podría romper o disminuir un poco el problema del estigma, ¿no? Esta normalización de esta estrategia preventiva debería asociarse a menor estigma. El estigma es muy importante. Munstansky mostró acá los resultados del estudio Radar. En este estudio lo que se vio es que las personas que tenían un score alto de estigma medido a través de un cuestionario, se asociaba mucho más con mala adherencia y con abandonar el tratamiento. El cuestionario de estigma es el PSPA, y ellos, digamos, y eran en general personas jóvenes en las cuales los que rankeaban mal en este cuestionario tenían chance de pérdida de seguimiento. Por otro lado, si hablamos de normalización, Philip trató de mirar qué pasaba en Estados Unidos, donde ustedes saben que se hacen muchas campañas en el subte, en la calle, hay muchos carteles sobre PrEP, y pudo demostrar que en Chicago el hecho de que haya, a través de encuestas a personas que se habían ido a pedir PrEP en los diferentes servicios, el hecho de que hubiera habido estas campañas aumentó la chance un 2,8% de que las personas se animen a hablar con los médicos acerca de qué era eso que estaban ofreciendo en la calle y cómo se podía acceder, y por lo tanto también aumentó en 2 veces el uso de PrEP en esa ciudad, dando la importancia también a las campañas comunitarias, aunque todos sabemos que el PrEP está indicado para grupos específicos, pero que bien estos grupos están en la calle y se pueden beneficiar de estas campañas comunitarias. En Canadá mostraron los resultados del primer estudio de PrEP en el país, que es muy bueno, como la mayoría de los estudios y las experiencias de implementación en muchas otras partes del mundo, 3.000 usuarios, solamente 9% discontinuaron al año, solamente 2 casos de cero conversión, y lo que único llamativo, y por lo único que lo coloco acá este póster, me llamó la atención, es que de los 550 prescriptores, más de la mitad eran médicos de atención primaria, no eran médicos infectólogos. En el póster de Alemania, de COPE, es interesante porque analiza qué pasa con esas personas que toman PrEP sin ningún tipo de receta, cómo hacen digamos, cómo están accediendo a lo mismo y cuáles son las posibles implicancias. Ellos usaron para eso una app, digamos, una herramienta de geolocalización y una encuesta en internet, y lo que recibieron de información es que el 20% de ellos lo toma sin prescripción, lo toma en forma intermitente pero no constante, y no se hacen los análisis de HIV antes de empezar a tomarlo. Y esto realmente es peligroso, como ya había dicho Jerome Gadea, el PrEP salvaje es peligroso justamente por el riesgo de
estar subtratando una infección justamente en grupos que tienen una alta exposición. En mujeres transgénero, muy poca información, como siempre, pero este estudio de POTEAT en Sudáfrica mostró que solamente el 11% de una cohorte de mujeres trans está tomando PrEP. En Argentina les tengo que decir que es mucho menos de eso. Lamentablemente no tenemos acceso todavía a PrEP en el país, en forma disponible, solamente en estudios clínicos. Y lo que también preocupa es que en estas mujeres transgénero que estaban tomando PrEP, les habían dicho sus médicos que tenían que suspender las hormonas, cuando todo el mundo sabe que las hormonas se pueden dar con PrEP en forma conjunta y que son justamente una herramienta muy importante para mejorar la adherencia en esta población. Y el golpe de la vida real, el abstract de One, el número 106, en 7.250 personas que compraban en forma privada el PrEP en Estados Unidos y 349 que lo recibían a través de Medicaid, solamente el 56% de los privados y el 34% de los de Medicaid lo siguen tomando después del año. Hay una gran tasa de discontinuación en Estados Unidos, es un gran talón de Aquiles, y esto es, sobre todo, como siempre también, las mujeres, los jóvenes, las poblaciones más vulnerables son los que más abandonan. Una medida muy innovadora para medir el Truvada, digamos, para medir PrEP, la adherencia al PrEP, y es una tira rápida que se puede hacer en orina. Se ha mostrado una muy buena correlación con un test de ELISA en orina también, o sea que realmente captura muy bien la información, y esto la van a desarrollar ahora los mismos productores de las pruebas rápidas de HIV para justamente medir ya sea tratamiento o ya sea profilaxis. La siguiente. Una charla muy interesante de Molina sobre qué hacer con los pacientes que fallan al PrEP. Recuerden que las personas pueden fallar al PrEP ya sea porque no lo toman, o hay solamente 5 casos en el mundo de personas que lo tomaban consistentemente y fallaron al PrEP. Y 5 casos en 500.000, la verdad que es muy poco. Pero también puede haber casos, y se ven con bastante frecuencia, de personas que se creía que eran HIV negativos, empiezan a tomar PrEP, al mes les da el análisis positivo, y cuando uno vuelve a la muestra basal, puede detectar por carga viral que esas personas en realidad estaban infectadas desde antes. Entonces, si uno empieza a tomar PrEP, tiene un análisis de HIV que es negativo por un test rápido o por un ELISA, y después durante el seguimiento se infecta, ya se ha demostrado que puede haber un retardo en la seroconversión, un retardo en la captura de nuevas bandas en el Western blot, o un retardo en la seroconversión, en el aumento de los títulos en los ELISA. Entonces ahí uno tiene un dilema, uno tiene un test que puede ser ambiguo, digamos, porque le da muy bajo el cutoff o del ELISA, o la carga viral incluso puede ser muy baja, hasta en un 13% puede ser indetectable, o tiene un test rápido positivo con una carga viral indetectable, y ahí lo que tiene que decidir es si continúa el PrEP y lo sigue monitoreando, si lo para el PrEP para evitar que genere resistencia a tenofovir, y lo sigue esperando, o si le inicia directamente el tratamiento antirretroviral. Y él recomendó justamente iniciar solamente en esos casos donde la carga viral es alta, donde uno le puede hacer un test de resistencia, y en los otros escenarios por ahí esperar un poco más. La verdad que la verdad es lo que él pudo mostrar, que los casos que tenían resistencia son justamente muy pocos, son 5 en todo el mundo, y estos casos, lo más probable que en la mayor parte de los casos, salvo en el cuarto, hayan sido exposiciones a virus ya resistentes, porque tienen resistencia a otras drogas, que no solamente a las que reciben con el PrEP, entonces hayan sido altas exposiciones a virus muy, muy resistentes. Entonces, en suma, no hay que tenerle miedo al PrEP, hay que seguir diseminando esta información. El PrEP es seguro, la tasa de fallo es muy escasa, hay que en lo posible hacer lo posible por descartar muy bien la infección aguda antes de empezarlo, que las personas no tengan síntomas, que tengan un ELISA de cuarta negativo, que tengan un test rápido que detecte anticuerpos negativos, o si podés tener una carga viral, mejor todavía, y hacer los controles cada 3 meses en forma periódica para no perderlo. La siguiente.
Porque el miedo, digamos, justamente a este miedo de que se haga resistente o no, existe. De hecho, en este estudio, y son cosas que pueden pasar, pero bueno, lo que hizo en este estudio el Estado de Nueva York es ver todas las personas que se habían diagnosticado con HIV en el último año, son 3.600 personas, y ver de esas personas cuáles habían recibido PrEP y cuáles no. La siguiente. Ellos, en Estados Unidos, en Nueva York, está recomendado hacerles una carga viral. Lo que ellos vieron entonces, que en los pacientes que habían usado PrEP, sí que vieron muchísimo más resistencia. De los 75 personas, 29 tienen la mutación 184, versus de los 3.500, solamente 2 la tienen de los que no habían usado PrEP. Pero ¿qué pasa? Si uno mira cuántos de estas personas le habían hecho una carga viral, a pesar que ahí está indicado, en ese país, en esa ciudad, solamente un 25% se le habían hecho a la carga viral antes de iniciar el tratamiento. O sea que de estos 75 personas, ellos pudieron identificar que 33 de estas 75 personas que se infectaron, lo que hicieron mal es que los trataron con biterapia en una infección aguda que no la habían detectado al inicio, ¿sí? Entonces, la verdad que solamente 70 casos de todos los usuarios de PrEP es bajo, pero que la verdad que si uno puede sistematizar el uso de la carga viral o de estar seguro que el paciente no tiene síntomas y no tiene una exposición reciente, uno se queda más tranquilo y va a reducir mucho más esta posible infratratamiento de una infección aguda con PrEP y la emergencia de resistencia. La siguiente. La de seguridad ósea, ¿no? Sí. Seguridad renal y ósea. Sí, sí, ahí mismo. Muchísimas gracias. El PrEP, hay mucho más información todavía que aseguro. La verdad que sí, puede haber un cambio en la función renal. El 8% de 400 personas, de los 200 que recibieron Truvada, en algún punto tuvieron un clear en menos de 70, pero solo el 1% tuvo que suspender. Vemos que en la parte de placebo también el 3% tuvo en algún momento clearing, aunque no estaba tomando nada. ¿Y eso por qué? Porque el clearing es una función muy variable con la deshidratación, con el uso de AINES, con el uso de otras medicaciones que pueden estar comprometidos. Entonces, lo que sí pudieron ellos identificar es que a menos pastillas que toman, obviamente, había menos diferencia con respecto al placebo, ¿no? Y con respecto a la masa ósea, también en 254 participantes, lo que se pudo ver es que la reducción es menor o aproximadamente del 1%, y es un poquito mayor del 1% en las personas que lo toman todos los días y un poco menos en las personas que lo toman intermitente. O sea que quizás en personas grandes que no tienen muchas dudas, de su masa ósea, uno podría por ahí considerar el uso de PrEP intermitente si es un hombre que tiene sexo con hombre. La siguiente. Pero la verdad que lo que fue también una buena noticia es que se presentaron los datos del estudio Discover, que es el estudio de TAF en persona versus tenofovir en personas HCH y mujeres transgénero. Dicen mujeres transgénero en el título, no tienen vergüenza, porque la verdad que solamente el 2% de esas personas de que se randomizaron, era menos del 2%, eran mujeres trans, o sea que en realidad es un estudio de hombres que tienen sexo con hombres. Pero bueno, básicamente casi 4.000, 5.500 personas se randomizaron a recibir uno o otro y los siguieron, obviamente como en todos los estudios de PrEP, eran personas con riesgo alto de exposición y se siguieron periódicamente función renal, función ósea y también, obviamente, HIV durante el seguimiento. La siguiente. Y lo que se pudo demostrar es que la incidencia de personas que tenían y que se infectaron durante el seguimiento no fue diferente entre las personas con Truvada que entre las personas con TAF, incluso fue un poquito más bajo en las personas con TAF, pero esta diferencia no fue significativa. Miren que la incidencia es 0.34 y 0.16, y recuerden ustedes que la incidencia en las ramas placebo de los estudios de PrEP es aproximadamente un 9%, o sea que estamos hablando más de 20 veces
menor incidencia, una reducción de 20 veces en la incidencia. Ahora no podemos hacer un estudio con placebo porque no sería ético hacer un estudio con placebo, entonces tenemos que conformarnos con estos estudios sin rama placebo. Pero claramente esta incidencia menor del 0,5% es muchísimo más baja que las incidencias históricas que se ven en los otros estudios. La siguiente. Y además, en el estudio Discover, lo que se pudo ver es que la gran mayoría de las personas, digamos, el evento adverso más común era justamente incidencias de infecciones de transmisión sexual. Vean, la incidencia de clamidia o de sífilis fue 145%, comparado a 0,3% de HIV. O sea que claramente era una población que sí que había estado muy expuesta al HIV o muy expuesta a las relaciones sexuales no protegidas y que sin embargo no habían adquirido el HIV. No hubo, digamos, hubo una importante disminución en la masa ósea, pero el impacto clínico, en la pérdida de masa ósea, pero el impacto clínico de esto es poco significativo, y también una reducción de 2 mililitros menos, de 2 mililitros por minuto menos de creatinina. Como ven, también ese impacto es mucho menos, pero desde el punto de vista clínico no es que han estado mejor, pero sí que demuestra que es efectivo y que para personas con problemas óseos o con problemas renales, esto puede ser realmente una muy buena oportunidad. La siguiente. Cosas nuevas de prevención, sí, otras modalidades de prevención. No se presentaron datos concretos, pero sí se comentaron mucho en diferentes plenarias y en diferentes presentaciones. La gran batería de gente que está trabajando, digamos, la gran cantidad de gente que está trabajando en formulaciones de larga duración, en los implantes de diferentes formas para lograr hacer implantes de cada 6 meses para sostener la medicación para el PrEP. La posibilidad todavía de seguir considerando la ducha rectal con tenofovir para hombres que tienen sexo con hombres. Todavía la intención de seguir explorando el anillo vaginal para mujeres con la pivirina, pero aunque en los estudios iniciales la eficacia no fue tan alta como hubiéramos esperado. Y la posibilidad de otras medicaciones que se puedan usar para PrEP, como el Lefda, que se requeriría una dosis muy, muy baja y una semanal, muy, muy baja, o incluso en implantes, o la combinación de anticuerpos neutralizantes que están en estudio. Hay varias que están en estudio. La siguiente. Así que bueno, en conclusión, yo creo que lo que se vio en el CROI es que hay muchas oportunidades, múltiples enfoques para la prevención combinada. Creo que hay que sí seguir trabajando en pensar esta prevención como un continuo de testeo para los negativos PrEP, si están expuestos, para los positivos, tratamiento lo antes posible. Hay que seguir dándole mucha atención a las infecciones de transmisión sexual, a la importancia de diagnosticarlas no solamente a través de muestras de orina, sino también a través de muestras de hisopados rectales e hisopados de garganta en hombres que tienen sexo con hombres, porque ahí es donde está la gran carga de infecciones de transmisión sexual. Seguir buscando o trabajando con los desafíos operativos de la implementación de la PrEP, que es tener médicos y proveedores que estén interesados, lograr hacer mecanismos de sostén para las personas para que no abandonen la PrEP si todavía siguen teniendo exposición de riesgo, y como, digamos, más información para los médicos y las personas que indican PrEP para cómo manejar los pocos casos de seroconversión que aparecen, pero que pueden aparecer y que realmente son muy frustrantes, muy angustiantes para los que recién están empezando a dar PrEP. Y bueno, y finalmente la información, por suerte bienvenida, de que el TAF es efectivo y que para esas personas que tienen contraindicación de PrEP por contraindicación de tenofovir, puede ahora ser una opción apenas la prueben. Y también, bueno, y seguir esperando los estudios de long acting y de anticuerpos o de otros fármacos como otras medidas alternativas. Hasta acá lo que yo pude resumir en 45 minutos, y tenemos unos minutos más para algún comentario que serán bienvenidos.
Perfecto, Omar. Muchas gracias. Creo que ha sido un resumen muy interesante, muy bueno. Y lo que yo ahora es, no se escucha bien, pero lo que me preguntaría ahora es un poco, te voy a plantear algunas dudas y de hecho, si digamos, el público quiere hacer preguntas, lo pueden hacer por chat. En principio, ¿qué pasa? En primer lugar, hay una serie de productos en lo que se llama pipeline, ¿no? Y hay mucho entusiasmo por eso. Pero por otro lado, sabemos que hay un retraso relativo en la implementación, por ejemplo, de la misma PrEP, ¿no? Está disponible en muy pocos países y fuera de Estados Unidos la implementación de la PrEP es relativamente incipiente, ¿no? No sé, ¿qué es lo que podría decir al respecto? Para nosotros es muy frustrante la falta de compromiso político que hay en la implementación de PrEP. Nosotros en Argentina venimos intentando hacer incidencia hace más de 2 años y todavía hace 1 año que están diseñando un proyecto de implementación. Y esa es una realidad que pasa en muchos países. Entonces hay que tratar de seguir haciendo incidencia en los países, en la sociedad civil, para basta de estudios de implementación que no sean realmente la puesta en marcha de los proyectos. No está mal tener información, pero demorar esa información, demorar el acceso al PrEP hasta no tener el protocolo más perfecto, en estos momentos es impedir una estrategia preventiva y a veces siempre lo ideal es enemigo de lo bueno. Entonces yo creo que por un lado hay que seguir trabajando con la sociedad civil para que siga reclamando este beneficio, porque realmente ha demostrado en Australia una reducción del 30% de casos, en Inglaterra, en Londres, por ejemplo, el 90% de los nuevos casos. Entonces hay que trabajar con esto con los países. Hay crisis económicas eternas en todos los países, hay competencia de recursos en todos los países en la región, y entonces eso siempre dificulta. Pero realmente no se están haciendo las optimizaciones de tratamiento que permitirían ahorrar plata. Si se comprara por la OPS, por la Organización Panamericana de la Salud, el Truvada estaría disponible genérico por $6, o sea que sería muchísimo más barato de lo que incluso hoy están pagando algunos usuarios en países como Paraguay, Chile o Guatemala, que algunos laboratorios están vendiéndolo a $40 o $70 por mes. Exacto. César Galindo preguntaba sobre la PrEP a demanda y si es que, digamos, tuviste más información de interés que pudieras comentar. Sí, en el CROI se discutió bastante sobre la PrEP a demanda, sí, por qué Estados Unidos no lo aprueba como un enfoque alternativo. Y ellos son bastante reacios y quieren esperar un estudio más, porque hay de momento el único estudio publicado es el Hypergay y hay un estudio de implementación de Ámsterdam que probablemente se va a publicar pronto. La verdad que la PrEP a demanda funciona muy bien. Ya lo habían visto ustedes mismos en Perú cuando hicieron el estudio IPREX. No era demanda, era continuo, pero ustedes pudieron demostrar que si las personas que tendrían que haberlo tomado los 7 días a la semana lo tomaban 4, les iba bien. Entonces ahí está el lado débil de la cuestión. Es decir, si yo le digo a una persona que lo tome solamente los días que tienen relaciones, pero si la persona se olvida de tomarlo esos días, eso va a generar un riesgo de bajos niveles. Alguien preguntó durante una de las plenarias, ¿y por qué no se piensa como un PrEP intermitente, lunes, miércoles y viernes, en vez de asociado a relación sexual? Digamos, lunes, viernes, 3, 4 veces por semana, lunes, miércoles, viernes y sábado. Y bueno, porque cuando te olvides de tomar uno, ya quedas afuera de los 4 dosis. Entonces yo creo que la prueba de demanda es algo que obligatoriamente, naturalmente va pasando, porque la gente tiene la información y una vez que tiene los frascos para ahorrar y para, si lo tiene que pagar de su bolsillo con más razón todavía,
ya lo está utilizando a la demanda. Yo no tengo tanto conflicto con eso como con la PrEP salvaje, ¿no? Yo creo que es mucho más importante poner nuestros esfuerzos en que la gente que tome PrEP, que tome o todos los días o con el esquema intermitente, pero que esté bien segura que cuando lo empieza a tomar no es HIV, que se ha hecho todos esos controles y que se controle cada 3 meses. Claro, creo que eso va también a otro de los temas que merecen discutirse, es el de la adherencia, ¿no? Y el abandono, ¿no? Que son relativamente altos. De hecho, en PrEP nosotros acá hemos visto que mucha gente, digamos, comienza a cambiar sus esquemas y no toma todos los días, sino que va seleccionando qué días toma y qué días no toma. O sea, en realidad hay un uso a demanda, digamos, creado por el usuario, ¿no? Y pienso que si eso va a ocurrir, mejor que haya un esquema enseñado por el sistema de salud respecto a cómo usar a demanda, ¿no? Pero, de otro lado, creo que hay que ver también estos cambios de abandonos como una autoselección de personas que pueden decidir que de repente no necesitan, o sea, el costo-beneficio de tener que estar tomando no amerita el riesgo que tienen, que de repente sienten que es bajo. Entonces, hay que verlo, hay que estudiar un poco eso y no verlo como un fracaso, ¿sabes? ¿No? Claro, totalmente de acuerdo con vos. Sí. César Galindo preguntaba si se puede usar pruebas de cuarta generación como pruebas basales. No sé si sí, bueno, se puede usar como siempre, como decimos siempre, lo ideal es enemigo de lo bueno. Si uno tiene disponibilidad de carga viral y tiene el resultado en 5 o 7 días y lo puede hacer, es perfecto. Si uno no tiene la carga viral y tiene solamente la posibilidad de tener un ELISA, uno le pregunta a la persona qué tal ha sido su riesgo en las últimas 2 semanas, si ha tenido un riesgo muy, muy alto y tiene cualquier mínimo síntoma de infección aguda, o sea, fiebre, dolor de garganta o rayos, uno lo espera, y le diría, bueno, mejor repetir la semana que viene otra vez, pero si no tiene ningún síntoma, le puede hacer una prueba de ELISA de cuarta, y si esa prueba de ELISA de cuarta es negativo, uno puede tranquilamente empezar PrEP y repetir una prueba de PrEP al mes. Digamos, desde el punto de vista pragmático. También puede hacerse con pruebas rápidas de cuarta generación que vienen ahora para antígenos y anticuerpos. Lo importante es que esas personas hagan el seguimiento de las pruebas. Maedi bueno, te felicita, te dice que es excelente como siempre tu presentación, y te pregunta si se ha avanzado en cuanto a pruebas de incidencia para uso individual, ¿no? Y eso, yo aprovecho para preguntar respecto en general, el autotest, y si es que tú sientes que ya se está perfilando un uso más claro, porque me da la impresión de que en cuanto al autotest, ¿no? Eso es prevalencia, ¿no? Hay como se promovió muchísimo el autotest, pero no es muy claro el rol que se está proponiendo para el autotest, ¿no? Pero en fin, lo primero es lo de Maeri, no te olvides. Maeve, no sé qué sería lo de las pruebas de incidencia, no sé si estamos hablando de estas pruebas de TUNED, ELISA de TUNED o la Videsa. Si te refieres a esas pruebas de incidencia son para detectar anticuerpos con menos afinidad para ver si era una infección reciente o no. Yo no tengo más información últimamente, si es que las están produciendo o si tienen metodologías más fáciles que las que existían antes, como la Avanti. La verdad que no tengo mucha información de eso y lo puedo averiguar. Con respecto pero muchísimas gracias por el piropo. Con respecto a lo de autotest, yo creo que es otra estrategia innovadora que está poco utilizada o infrautilizada.
el 80%, yo creo que es multifactorial, hay poca guía, poco interés en los países, poco interés en los gobiernos en general en ese quilombo y poco interés en la industria de diagnóstico de ponerlo como una posibilidad de venta, y el único país que lo tiene como política pública es Brasil y le está como siempre yendo mejor y bien. Creo que lo que nosotros tenemos que trabajar eso ahí es sacar un poco las barreras. Y cuando digo sacar las barreras, la mayoría de nosotros los infectólogos decimos, ay, bueno, pero con el autotest uno de los grandes problemas es que no tenés la referencia, no podés monitorear la referencia. Y bueno, no se puede todo en la vida. Quiero decir, las pruebas de embarazo, nadie monitorea la referencia y sin embargo el 80% de las embarazadas que llegan a los hospitales se diagnosticaron con una prueba de embarazo y no hace falta un sistema de vigilancia para capturar si están yendo a hacer esa referencia, ¿no? Entonces, me parece que es una cuestión adicional de screening, de tamizaje que debería estar en la comunidad, que la deberían dar los centros de salud, la deberían vender en las farmacias. Quizás no hay plata para mandárselas por correo, pero bueno, sí que habrá alguna ONG de personas, de hombres que tienen sexo con hombres que pueden estar interesados en ir a buscarlas a un ministerio y repartirla entre sus asociados. Sí, ok. César, lindo pregunta. Plantea que si bien CAT es la única institución que ofrece PrEP, Grindr se puede identificar que hay varias otras personas que utilizan PrEP y hay que pensar que lo están adquiriendo bajo ese sistema in the wild, ¿no? Salvaje. Entonces, la pregunta es que si se diera gratuitamente, diría este uso de PrEP en el mercado negro. Mira, acá el primer punto es que hay muchísimas personas que en Grindr ponen que están tomando PrEP y en realidad están tomando tratamiento antirretroviral. Así que no se puede asumir que porque uno ve mucha gente en PrEP en Guatemala estén usando PrEP en Grindr, digamos. Porque en todos los grupos focales que nosotros hacemos es una intervención, es una conducta que muchos de nuestros pacientes nos cuentan para disminuir el estigma, para estar más tranquilos, para no tener que estar condicionados, estamos en PrEP y son HIV en tratamiento. Que no, digamos, que cada uno gestiona su vida como quiere. Así que, pero lo crítico es que el PrEP se consigue por internet, se consigue por el mercado negro. Es terrible que una persona con HIV, porque no tiene para comer, venda su medicación a otra persona que se la pueda comprar para que la tome como PrEP, ¿no? Porque entonces estamos justamente, por más que preveniendo a una persona, estamos dejando sin tratamiento a la persona que debería estar indetectable. Entonces sí que tiene que estar gratuito en los países, porque es la única forma de asegurar que esta inequidad no se va a seguir produciendo. Exacto. Y bueno, terminar tal vez dos preguntas, puntos que creo que sería importante menos tocar. Uno, cuando se habla de estigma en los estudios, bueno, creo que tenemos una forma de ver lo del estigma en relación con esto de PrEP whore y todo esto, ¿no? O sea, usar PrEP porque uno tiene sexo a montones y con mucha gente, ¿no? Pero digamos, todos los estudios tratan el estigma o definen el estigma de esa forma. Ese es un punto. Y el último, el de TAF, ¿no? El del estudio, el de Discover, que creo que puede ser interesante y bonito, pero bueno, ¿no? ¿Hasta qué punto es simplemente un intento de Gilead por mantener, digamos, mantenerse con una droga muy cara como la droga de referencia para el uso de PrEP, ¿no? Oral. ¿Sí? Entonces, ¿cuál puede ser la...? Porque, bueno, tiene algunas ventajas en efectos secundarios, pero en gran escala y para la gran implementación que se esperaría y de la cual estamos tan lejos, ¿tiene algún sentido estar ya pensando en TAF o no? No, claramente, por eso decidí no mostrar en la diapositiva
las gráficas de disminución de masa ósea y las gráficas de clearance de creatinina, porque realmente los valores son mínimos. Estamos hablando de 2 mililitros de creatinina en un clearance de 100 o de 1% de masa ósea en una persona de 45 años. Entonces, creo que sí está bueno haberlo sabido de que funciona para justamente el subgrupo de personas que pueden estar en alto riesgo. Que en nuestros países puede ser un 15% de personas que son hombres gay de 60 años y que quieren recibir PrEP, ¿no? Entonces, en esas personas, si está disponible el TAF, bienvenido. Y si se puede pagar, bienvenido. Pero yo creo que en los programas tenemos que seguir apuntando hacia la combinación de tenofovir en tricitabina o tenofovir 3TC, como bien lo fundamenta la OMS y como bien lo mencionas vos. Exacto. Solo mencionaban que el producto al cual se refería el Maevi era Santé, que no sé si lo has escuchado mencionar, que aparentemente César dice que en Guatemala encuentran que el 40% de los diagnósticos son recientes según esa prueba con Asante. Asante lo estuve googleando mientras hablábamos y sí, Maeve es para pruebas que ya son positivas y es como como la Videsa anteriormente o el de Túnez que eran para hacerlos en laboratorio, estos son con pruebas rápidas y bueno, lo único que nos va a decir es si se infectó en los últimos 6 meses o no. Con lo cual, para uso individual en teoría no debería hacerse solamente para estudios de incidencia poblacional, pero yo no tengo, hace mucho que no hacemos estudios de incidencia y no tengo más información que esa. La verdad que los anticuerpos dependen de los niveles de CD4, entonces no necesariamente la correlación a nivel individual es efectiva y no tiene sentido clínico tampoco. Antes tenía mucho sentido clínico cuando yo trabajaba mucho en infección aguda porque uno quería tratar a las personas y las detectaba en los primeros 6 meses y si no las detectaba en los primeros 6 meses, bueno, después esperaba a que tengan menos de 350 CD4, después menos de 500. Pero ahora como tenemos que tratar a todos lo antes posible, y en el primer día o en la primera semana, ya no tiene tanta ventaja a nivel individual. Y a nivel poblacional, a mí me parece que sería mucho mejor impulsar estudios de pool de carga viral en población de riesgo de exposición alto, que nos va a dar más información sobre infección aguda y nos va a dar más información virológica, como la filogenética del virus, que estos estudios de pruebas y de incidencia, pero es mi opinión individual. Bueno, muy interesante. Ya tenemos que cortar, pero en principio es muy, bueno, solo leo el comentario de Maevi, el CDC lo está usando en América Central para priorizar la notificación asistida de pareja, pero como estudio, ¿no? Y bueno, entonces, básicamente, te agradezco mucho, te agradecemos mucho por este resumen preparado con tanta dedicación por ti como siempre. Más bien hay personas que consultan si puedes compartir el PowerPoint. En principio, nosotros hemos grabado la sesión. Gracias. Hemos, digamos, grabado la sesión y la vamos a colgar también en el canal YouTube y en la página web. Pero en principio, si alguien quiere ver el PowerPoint, si nos permite, lo podemos enviar si nos lo solicitan por escrito. Bueno, te agradecemos de nuevo muchísimo y Omar, estamos en contacto y gracias a todos quienes han participado esta mañana, esta tarde, aquí en el webinar. Gracias, Carlos, gracias, Miguel, por la asistencia y gracias, Maeve, Galindo, todas las personas que estuvieron conectados y ojalá que les haya servido. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Un abrazo, hasta pronto.